Vivimos rodeados de colchones inteligentes, mascarillas de seda y apps que prometen un descanso perfecto, pero aún así nos despertamos cansados. ¿Por qué? Lo curioso es que, sin Wi-Fi ni alarmas, nuestros antepasados medievales parecían tener la clave del buen sueño. ¿Te imaginas? Tal vez ellos ya conocían el secreto para descansar realmente, y todo comienza con un patrón de sueño que hemos olvidado con el tiempo. El sueño bifásico, la fórmula medieval para despertar con energía. Imagínate esto: te duermes apenas cae la noche. 4 horas después, abres los ojos, y no estás confundido ni frustrado. Al contrario, te levantas con tranquilidad, quizás te preparas un té, escribes un poco, o simplemente te sientas en silencio a reflexionar. 2 horas después, vuelves a acostarte para terminar tu segunda ronda de sueño hasta el amanecer. Parece extraño hoy, pero este era el ritmo más común en la Edad Media. Los historiadores lo llaman sueño bifásico, y funcionaba como un reloj natural. 2 ciclos separados por un periodo de vigilia que no se veía como insomnio, sino como una oportunidad. La noche, un espacio para la vida. Durante esas misteriosas horas intermedias, los hogares medievales cobraban vida. Algunos conversaban en voz baja con su pareja. Los monjes aprovechaban para rezar, meditar o escribir. Otros se dedicaban a la costura, la lectura, o simplemente a dejar que la mente fluya con calma. No se trataba de desperdiciar el sueño. Para ellos esa pausa era parte integral del descanso, como si la noche tuviera 2 actos y en medio hubiera una intermisión sagrada, una ventana a la productividad silenciosa. Ese paréntesis nocturno no solo servía para la reflexión, también tenía usos muy prácticos. Artesanos y panaderos aprovechaban esas horas para encender hornos, revisar fermentaciones o preparar masas. Las damas aristocráticas bordaban en silencio, lejos del bullicio del día. Era, en cierto modo, el me time original. Un respiro personal cuando todos los demás dormían o estaban entre sueños. El experimento que confirmó el patrón ancestral. En los años 90, un experimento con voluntarios sin luz artificial reveló algo asombroso. Al eliminar completamente la influencia de bombillas, pantallas y relojes, las personas comenzaron a adoptar de forma natural el mismo patrón bifásico. Sin que nadie les dijera nada, sus cuerpos dormían en 2 tandas. ¿La razón? Al parecer, esta forma de dormir está profundamente programada en nuestra biología, y nuestros antepasados medievales, sin saber de cronobiología ni hormonas, ya lo hacían de forma intuitiva, rastro en libros, cuentos y manuales. Esta rutina incluso quedó registrada en la literatura de la época. En los cuentos de Canterbury, por ejemplo, hay referencias a personajes que se levantaban entre sueños. Manuales del hogar aconsejaban cómo usar esas horas sabiamente: escribir, meditar, rezar. Algunos incluso creían que ese era el mejor momento para tomar decisiones importantes o tener conversaciones profundas. La mente estaba clara, serena, enfocada. ¿Beneficioso para la salud? Los médicos medievales no hablaban de ciclos REM ni de ritmos circadianos, pero tenían una intuición admirable. Creían que ese despertar nocturno ayudaba con la digestión, la claridad mental y hasta la interpretación de sueños. Un doctor sugería estiramientos suaves, mientras advertía, con humor, que no era buen momento para entrenar con la espada. Al parecer, algunos caballeros eran demasiado entusiastas incluso a medianoche. Rincones preparados para la vigilia. Las excavaciones arqueológicas revelan que esta práctica no era marginal. Muchas casas, incluso humildes, tenían rincones acondicionados para estas actividades nocturnas. Estantes,
bancos de lectura, velas delgadas diseñadas para durar justo esas 2 horas. No era un lujo de la nobleza, era parte del día a día medieval. Y ese rincón cálido que hoy imaginamos al lado de una chimenea, en realidad estaba donde uno se detenía entre sueños, la vigilia que sanaba. En hospitales de la época, las enfermeras notaban que los pacientes eran más lúcidos durante la vigilia nocturna. Aprovechaban para observar síntomas y administrar medicinas. La medicina moderna apenas empieza a estudiar estos estados de alerta tranquila, pero ellos ya lo intuían. Era una ventana de conciencia diferente, un momento en el que las emociones se aquietan y la mente parece más receptiva. Un tipo de lucidez nocturna que hoy extrañamos, sin saber que alguna vez fue parte de nuestra rutina natural. ¿Y si el insomnio no fuera tan malo? Ese periodo de vigilia, que hoy llamamos insomnio con frustración, era para los medievales una hora de la vigilia especial. Creían que los pensamientos creativos fluían con más facilidad, que las oraciones eran más poderosas y las conversaciones más profundas. Aunque suene místico, estudios modernos del sueño muestran que ese momento entre fases produce un estado particular de conciencia. No estamos completamente dormidos ni del todo despiertos. Estamos en una especie de zona intermedia, ideal para crear, reflexionar o simplemente estar. Dormir en la verdadera oscuridad. Uno de los grandes aliados del buen sueño medieval era algo que hoy casi no existe: la oscuridad total. Imagina una noche sin farolas, sin relojes digitales brillando, sin pantallas encendidas. La única luz provenía de una vela cara, una lámpara de aceite o el fuego apagándose. La oscuridad no era una opción, era la norma. Y eso tenía un efecto poderoso sobre el cuerpo. Cuando todo está oscuro, el cuerpo produce melatonina en grandes cantidades. Esa es la hormona que nos dice: es hora de dormir. La melatonina sin obstáculos. Hoy, basta con ver un teléfono antes de acostarte para sabotear esa producción natural. Se estima que la luz azul puede reducir la melatonina hasta en un 85%. No es casualidad que estemos más cansados. Nuestro entorno no deja que el cuerpo haga lo suyo. En cambio, las personas medievales, rodeadas de oscuridad, recibían su dosis completa de esta medicina natural cada noche. Dormían profundamente, se despertaban con claridad y volvían a dormir sin esfuerzo. La oscuridad como orden social. Esta conexión con la noche también moldeó la vida social. Las ciudades tenían toques de queda no solo por seguridad, sino porque muchas tareas simplemente no se podían realizar sin luz. Incluso se crearon precios especiales para bienes vendidos después del anochecer, una especie de tarifa nocturna, debido al costo adicional de las velas. Los médicos de la época, con una sabiduría poética, aconsejaban dormir abrazando la oscuridad como una manta cálida. No sabían de melatonina, pero sabían lo que funcionaba: la oscuridad como brújula nocturna. En el siglo XV, cuando el sol se ocultaba, todo cambiaba. Sin electricidad ni pantallas retroiluminadas, la noche caía como un manto absoluto. Y aunque hoy en día eso nos parecería inquietante, los vigilantes nocturnos de aquella época sabían perfectamente cómo orientarse en esa negrura total. Escuchaban las chicharras, los grillos, los búhos. Cada criatura tenía su propio turno en la sinfonía nocturna, y esos sonidos les servían como relojes naturales.
Pero la oscuridad no solo influía en las costumbres, también moldeaba la arquitectura. Los constructores medievales eran auténticos magos de la luz natural. Diseñaban casas con pozos de luz, ventanas colocadas estratégicamente y paredes pintadas con yeso claro para que hasta el más tímido rayo de sol se multiplicara por toda la estancia. En las casas más adineradas incluso había copas de luz, una especie de nicho curvado que transformaba una simple vela en un faro doméstico. No había bombillas, pero sí había ingenio. Monasterios en penumbras, guardianes del sueño. Si había un lugar donde la oscuridad era tratada con reverencia, eran los monasterios. Allí, la penumbra no era una casualidad, era norma. Documentos de la época revelan un sistema meticuloso para preservar la oscuridad en los dormitorios. Algunos monasterios incluso designaban a los llamados guardianes de la oscuridad, cuyo único trabajo era asegurarse de que ninguna luz rebelde, ni una vela mal colocada, interrumpiera el descanso sagrado de los monjes. Imagina caminar por un pasillo frío y silencioso mientras una figura encapuchada vigila las sombras. Más que una escena de película, era una noche cualquiera en un convento medieval. Leyes contra la contaminación lumínica. La devoción por la oscuridad no se limitaba a los monasterios. En muchas ciudades europeas, encender una luz innecesaria por la noche podía costarte una multa. Literalmente. A finales del siglo XV, algunas ordenanzas municipales advertían que desperdiciar luz era tan grave como robar el sueño a los vecinos. Y en una época en la que dormir bien era clave para sobrevivir al trabajo físico, las pestes o las guerras, eso no era cualquier cosa. Hoy combatimos la contaminación lumínica con campañas de concienciación, pero ellos ya lo regulaban por ley. Quizá nos llevaban ventaja. Melatonina medieval y la ciencia del buen dormir. Ahora hablemos del impacto real de esa oscuridad. El sueño. Sin luz artificial que alterara el ritmo natural del día, los cuerpos medievales acumulaban melatonina como si fuera oro líquido. Con 6 a 8 horas de oscuridad, antes siquiera de intentar dormir, sus cerebros sabían perfectamente cuándo era hora de desconectarse. En hospitales medievales, por ejemplo, las salas de curación eran deliberadamente oscuras. Las ventanas se colocaban para bloquear el sol de la mañana y cortinas gruesas evitaban cualquier intrusión de luz, incluso durante el día. El descanso era parte del tratamiento y la oscuridad era su medicina. Médicos de la época notaban que los pacientes en habitaciones sombrías sanaban más rápido. No sabían de hormonas ni de ritmos circadianos, pero intuían que la sombra curaba. Nosotros tenemos Netflix y luces LED. Ellos tenían melatonina en estado puro. La privacidad medieval, más social de lo que crees. Pero hay un elemento más, igual de fascinante que la oscuridad: la privacidad. O mejor dicho, la falta de ella. En el mundo medieval, compartir cama no solo era común, era casi obligatorio. Un posadero en York fue multado por ofrecer camas separadas a sus huéspedes cuando aún tenía espacio en una habitación compartida. ¿La razón? Gastar leña extra para calentar habitaciones vacías era un derroche inaceptable. Dormir acompañado tenía ventajas prácticas: calor humano, ahorro de recursos y sí, también compañía. Las casas no tenían calefacción central y muchas habitaciones ni siquiera tenían chimenea. Dormir juntos no era una costumbre rara. Era supervivencia bien organizada. Camas grandes, noches largas. Las camas medievales reflejaban esta lógica comunitaria.
Eran anchas, robustas, diseñadas para albergar a varias personas al mismo tiempo. Una cama estándar en el siglo XV podía medir más de 2,5 metros de ancho. Y ojo, también eran más cortas, ya que se dormía semisentado. ¿Por qué? Se creía que dormir completamente acostado atraía las pesadillas, y en una época donde las pesadillas podían parecer demasiado reales, pestes, guerras, demonios, mejor prevenir. En los monasterios los monjes dormían de 2 en 2, a veces de 3 en 3, pero siempre con reglas estrictas de comportamiento nocturno. Había incluso multas para quienes vagaban demasiado en medio de la noche. ¿Te imaginas ser reprendido por moverte demasiado mientras duermes? En esa época sí pasaba. El sueño como espacio social. Dormir juntos no solo era práctico, también era social. Las camas compartidas eran como salas de estar nocturnas. Conversaciones, confesiones, planes de negocios, todo podía suceder bajo una misma manta. En 1438, un juicio se resolvió gracias al testimonio de un hombre que escuchó una conversación clave mientras compartía cama en una posada. Dormir juntos era compartir espacio y secretos. Niños que construían carácter a patadas. Los niños tampoco escapaban a esta costumbre. Dormían todos juntos, en grupo, compartiendo calor y sueños. Las guías de crianza sugerían que dormir solos podía volverlos egoístas o temerosos. Dormir en masa fortalecía el carácter. Según esa lógica, ser pateado por tus 6 hermanos toda la noche era parte del crecimiento personal. Problemas de convivencia nocturna. Claro que no todo era idílico. Hubo quejas, muchas. Robos de mantas, empujones, ronquidos furiosos e incluso cantores sonámbulos. Un comerciante demandó a una posada porque su compañero de cama cantaba canciones marineras en sueños. Resultado, una noche sin descanso y el primer caso documentado de trastorno de sueño cantado. Algunas posadas innovaron para evitar estos conflictos. Había cuartos para roncadores, sistemas de emparejamiento según hábitos de sueño y hasta espacios designados para quienes necesitaban silencio total. ¿Te suena como una versión medieval de Airbnb? Tal vez sí. Arquitectura para dormir en comunidad. Esta forma de dormir también afectó cómo se construían las casas. Las viviendas medievales no estaban llenas de habitaciones privadas. Al contrario, predominaban los espacios abiertos con grandes salas comunes para dormir. Varias chimeneas y ventilaciones estratégicas aseguraban el confort de muchos durmientes a la vez. En las casas de comerciantes ricos, era común ver una gran sala de descanso en lugar de múltiples cuartos pequeños. El concepto del open space no es tan moderno como creíamos, solo que ellos le decían cuarto con camas para todos. El final del sueño compartido. Con el tiempo, la arquitectura cambió. Llegaron las habitaciones privadas, la calefacción individual, y poco a poco, el sueño comunitario desapareció. Pero no sin consecuencias. Algunas personas reportaban dormir peor. Extrañaban el calor, los sonidos, la compañía. El síndrome de la cama vacía nació antes que el del nido vacío. Y aunque hoy la idea de dormir con extraños nos incomoda, los medievales probablemente pensarían que nuestra obsesión con dormir solos es, francamente, rara. La comodidad medieval en el sueño, más allá del calor corporal compartido. En la Edad Media, el concepto de comodidad al dormir no era tan sofisticado como hoy, pero tenía su propio encanto y tal vez incluso ventajas. Olvida los colchones de espuma viscoelástica
o los cubrecolchones de pluma. En aquel entonces, la gente se acomodaba sobre algo mucho más simple y natural: camas de paja. Este tipo de colchón, conocido como straw tick, estaba hecho de paja fresca que se renovaba con cada cosecha. Aunque suena rudimentario, esta elección de cama ofrecía sorpresas que harían envidiar a más de uno de nosotros. El ritual estacional de cambiar la paja. Una de las tradiciones más fascinantes de la época medieval era el ritual de cambiar la paja en la cama. Cada estación traía consigo una nueva cosecha y con ella la renovación de la paja. Las familias más ricas cambiaban la paja con frecuencia, incluso cada mes, afirmando que la paja fresca traía consigo sueños más frescos. Y no solo se desechaba la paja vieja, se reciclaba, sirviendo de comida para los animales o de fertilizante para los jardines. Un registro medieval muestra que, en los hogares de los nobles, la calidad de los sueños era directamente proporcional a la frescura de la paja. El arte de hacer la cama. Técnicas de los artesanos. La creación de un buen colchón de paja no era tan simple como lanzarla de cualquier manera sobre la cama. De hecho, había todo un arte detrás de ello. Los artesanos de camas, conocidos por su habilidad para apilar y organizar la paja, eran muy apreciados. Uno de los más famosos, Thomas the Soft Layer, cobraba tarifas elevadas por su pericia en hacer camas que no solo ofrecían comodidad, sino que también se mantenían firmes y duraderas. Su técnica de apilado estratégico de paja era conocida por su capacidad para ofrecer diferentes niveles de firmeza, ajustándose a las necesidades de cada durmiente. Adaptabilidad en las estaciones, verano e invierno. La adaptabilidad de los colchones de paja no se limitaba solo a la firmeza. Durante los calurosos meses de verano, la paja se empacaba de manera más suelta para permitir la circulación del aire, mientras que en invierno se apretaba más para ofrecer mejor aislamiento. De hecho, algunas casas medievales mantenían diferentes tipos de paja para cada estación: paja de trigo para los calurosos días de verano y paja de centeno para el frío invierno. Había algo profundamente práctico en todo esto. Beneficios para la salud. ¿Mejor que los colchones modernos? Aunque hoy en día se piensa en los colchones firmes de paja como algo incómodo, los registros médicos de la época sugieren lo contrario. De hecho, los médicos medievales notaron una sorprendente ausencia de quejas sobre dolores de espalda, lo que podría indicar que estas camas firmes eran, de alguna manera, más saludables que los colchones modernos ultra blandos. Quizá, a veces, lo simple es lo que mejor funciona. Lujo medieval. Las camas de plumas. Las familias adineradas no se conformaban con camas de paja. Para ellos, el lujo venía en forma de camas de plumas, aunque éstas, por muy opulentas que fueran, no estaban exentas de problemas. Uno de los principales inconvenientes era la guerra constante con las chinches, que se alimentaban de las plumas. En otro caso, un comerciante que había gastado una fortuna en una cama de plumas acabó volviendo a la paja después de que su cama se convirtiera en un hogar para pulgas. A veces, el lujo no lo es todo. La economía de las camas de paja. La economía de las camas de paja no solo involucraba el costo de la paja, sino que también dependía de los turners de paja, profesionales encargados de revisar y esponjar la paja en las camas para asegurar un desgaste uniforme. Estos artesanos también inspeccionaban la cama para detectar cualquier intruso no deseado, como insectos o roedores. De acuerdo con los registros, las camas de paja eran sorprendentemente asequibles. Mientras que un año de paja fresca
costaba lo mismo que 2 días de salario de un trabajador promedio, las camas de plumas podían costar varios meses de salario. La calidad de la paja, un comercio aparte. El tipo de paja utilizado para las camas era de suma importancia. La paja de trigo era considerada la mejor, seguida por la paja de centeno. La paja de avena, por otro lado, era evitada a toda costa debido a su tendencia a atraer ratones. Los comerciantes que intentaban vender paja de mala calidad, como si fuera de alta gama, encontraron que la solución a este fraude estaba en la figura del inspector de paja. Estos inspectores, encargados de verificar la calidad de la paja, eran esenciales para mantener la integridad del mercado. Innovaciones en el diseño. El primer colchón híbrido. La inventiva medieval no conocía límites, y las camas de paja no eran la excepción. Algunos diseños incorporaban varias capas de diferentes tipos de paja, lo que podría considerarse el primer colchón híbrido de la historia. Además, no era raro que entre las capas de paja se incluyeran hierbas aromáticas, como lavanda, para promover la relajación, o menta, para repeler plagas. Incluso el romero era utilizado, ya que se creía que evitaba las pesadillas, creando así un ambiente más placentero para dormir. El legado lingüístico. ¿De dónde vienen las expresiones? La influencia de las camas de paja llegó incluso al lenguaje común. Frases como hit the hay, ir a la cama, tienen sus raíces en la práctica de acostarse sobre paja. Otras expresiones como in the thick of it, en lo más profundo de ello, originalmente se referían al centro de un colchón de paja bien apretado. Y no olvidemos needle in a haystack, aguja en un pajar, que probablemente surgió de la angustiante experiencia de perder una aguja de coser en el interior de la cama. El mantenimiento de las camas en los monasterios. Los monasterios medievales tenían normas estrictas sobre el mantenimiento de las camas de paja. En muchos monasterios, se requería que la paja se volteara semanalmente para evitar la acumulación de humedad y garantizar la higiene. Además, las reglas establecían que la paja vieja debía ser quemada en lugar de reutilizada, ya que se pensaba que podría retener fragmentos de sueños que debían ser liberados al cielo. Camas terapéuticas en los hospitales medievales. Los hospitales medievales también tenían sus propias normas para las camas de paja, adaptándolas a las necesidades de los pacientes. La paja no solo servía para descansar, sino que sus diferentes densidades se usaban para tratar dolencias específicas. Por ejemplo, camas más suaves eran recomendadas para los pacientes con fiebre, mientras que aquellas más firmes se utilizaban para los que sufrían problemas de espalda. Algunas instituciones incluso cultivaban tipos específicos de paja en jardines dedicados a la producción de ropa de cama terapéutica. El juicio del creador de camas de paja. No todo fue tan idílico en el mundo de las camas de paja. En un caso famoso, un fabricante de camas fue acusado de mezclar cañas de río con su paja para aumentar sus ganancias. Como castigo, el juez lo sentenció a dormir durante un mes en una de sus propias camas defectuosas, lo que probablemente le hizo reconsiderar su estrategia comercial. El sonido de la paja. Canción de cuna medieval. Finalmente, el simple sonido de la paja, al moverse, también jugaba un papel en la comodidad. En los textos médicos de la época, se mencionaba que el crujido sutil de la paja proporcionaba una especie de canción de cuna para aquellos que dormían de manera inquieta, ayudándoles a relajarse antes de quedarse profundamente dormidos. El despertar natural en la Edad Media. Lejos del ruido de los despertadores modernos, los medievales sabían cómo despertar al ritmo de la naturaleza. En lugar de luchar contra sus ritmos biológicos, se dejaban guiar por el sol,
los sonidos y sus propios relojes internos. Las campanas de las iglesias, que sonaban al amanecer, servían como señales de despertar para toda la comunidad. Y no solo eso, en muchas casas urbanas se mantenían gallos, quienes cumplían la función de relojes despertadores naturales. La Edad Media tenía una relación con el sueño que, aunque primitiva a ojos de hoy, era tan sorprendentemente avanzada como la propia época. Si te ha gustado este video y eres un apasionado de la Edad Media, seguro este te encantará. No olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguno más.